prescripción, especialidades, empleo voluntario, paro, son muchos los temas que tiene encima de la mesa la profesión enfermera. Para hacer un repaso de todos ellos, contamos hoy con Juan Carlos Mejías, secretario general de Acción Sindical de SAGSE Madrid. Muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Esperamos que los retos de la enfermería hoy queden manifiestos y de alguna manera bien clarificados para que tanto la profesión como los medios de comunicación tengan claro cuál va a ser nuestro posicionamiento de aquí al futuro. Seguro que sí, lo intentaremos. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos con la prescripción enfermera, que ha sido un tema que ha suscitado bastante polémica en los últimos tiempos. Por una parte, por la reivindicación de la profesión, de que llegue, ¿no?, esa prescripción. Por otro lado, también porque ha habido cierta oposición por parte de la profesión médica al respecto. ¿Cómo está ahora mismo ese decreto? Vamos a ver, lo que sí que habría que tener en cuenta es que el proceso de cuidado de la enfermería tiene que tener una finalidad, es decir, el tratamiento enfermero, previa valoración, diagnóstico enfermero y tratamiento enfermero, muchas veces conlleva a que la enfermera paute diversos productos sanitarios o medicación respectiva a esos cuidados, donde realmente en Andalucía, por ejemplo, que se lleva haciendo en el 2009, no ha habido ningún problema, están aproximadamente en un 7% del gasto farmacéutico y a día de hoy ni siquiera hay ninguna reclamación a ningún enfermero. Es decir, la finalidad del proceso enfermero acaba con el tratamiento. Ese tratamiento puede ser en consejos de salud, en educación para la salud y en muchos de los casos con productos sanitarios. Entonces, también la profesión médica de alguna manera tampoco está tan en contra. Es decir, no vamos a magnificar que toda la profesión médica está en contra porque no lo es. Es decir, hay estamentos médicos que sí que parece que tienen un interés desmedido en que la enfermera no finalice su proceso, pero hay compañeros que trabajan todos los días con nosotros en que lo entienden perfectamente y de alguna manera manifiestan su predisposición a que la enfermera, como te he dicho antes, tenga la capacidad legal que hasta ahora no la tenía y que lo veníamos haciendo para finalizar el proceso del tratamiento enfermero como no puede ser de otra manera. ¿Cómo está ese decreto ahora mismo? Porque en teoría hay un compromiso de que antes de que acabe esta legislatura realmente llegue al ámbito nacional, porque ya hemos visto, comentaba el tema de Andalucía y también en Cataluña recientemente, la semana pasada Yo creo, vamos a ver, está todavía en el proceso está en el Ministerio de Sanidad, está en el Parlamento, ya se aprobó y entendemos que no tiene que haber más demoras en esta situación. De hecho, el pacto que se firmó, un pacto histórico, que la profesión enfermera firme un pacto con el presidente del gobierno, del color que sea, el que estaba en ese momento, es un hito histórico para la enfermería y yo creo que es un reto que la enfermera prescriba o autorice el uso de medicamentos, que es realmente como se llama la ley, y que de alguna manera esto se lleve a cabo. Yo creo que va a salir, se ha demorado suficientemente ya, yo creo que ya no podemos aguantar más, las enfermeras lo reclaman, las sociedades profesionales lo reclaman y yo creo que esto tiene que cumplir ya el objetivo, que es dar legalidad a algo que veníamos haciendo durante muchos años. Uno de los temas que ha sido además controvertido en esa firma que ha mencionado del acuerdo, ¿no?, con el Ejecutivo, pues ha sido la prescripción enfermera. Ha habido otros y se han estado incluso en algunos momentos a punto de romper esas negociaciones. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Hombre, todavía de los 100 puntos que llevamos en ese pacto se han cumplido algunos. El foro de la profesión, el registro de profesionales, salieron las pruebas de la vía excepcional de las especialidades de geriatría y de pediatría, que yo creo que va a salir este año. Faltan todavía las de familia comunitaria y, por supuesto, la de médico-quirúrgica, que está en pañales de alguna manera, todavía está en proceso de estudio por las unidades formativas y de alguna manera se van cumpliendo cosas. Yo creo que es muy importante que la profesión esté presente en los órganos de decisión de la sanidad nacional, no solamente la madrileña, y tienen que contar con nosotros. El colectivo es muy grande, mayoritariamente somos la profesión de mayor calado, incluso de cara a los ciudadanos, ¿no?, que en las encuestas de satisfacción, a pesar de la precariedad de empleo que tenemos, en las encuestas de satisfacción nos dan una puntuación rayando, no la matrícula de honor, porque eso es imposible, pero sí el sobresaliente.
con todos estos temas que hay ahora mismo pendientes de la profesión, como comentaba, ha habido unas elecciones autonómicas, han cambiado los gobiernos, va a haber más variedad, digamos, en los parlamentos autonómicos. De alguna forma esto podría facilitar que algunas de estas reivindicaciones lleguen a los parlamentos autonómicos. Tiene que ser de esa manera, es decir, todo lo que se hable a nivel del Sistema Nacional de Salud luego tiene que tener su incardinación dentro de las comunidades autónomas. El deseo de esta organización con respecto a Madrid, que es a lo que yo represento, hombre, con este nuevo consejero y con esta nueva presidenta, yo creo que va a haber un feeling bueno. Yo creo que un profesional médico y enfermero, en este caso, va a tener en cuenta a los profesionales de la sanidad, va a tener en cuenta a las enfermeras y va a tener en cuenta, y tiene que tener en cuenta, el sindicato de enfermería, que al fin y al cabo es la primera fuerza profesional en la Comunidad de Madrid. Hablábamos antes de ese pacto del Foro de la Profesión Enfermera con el Ejecutivo, un pacto que no ha gustado al ámbito de negociación y, de hecho, pues, otras formaciones sindicales han llevado a los tribunales, ¿no?, a las entidades que formáis parte de ese foro, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo la situación? Bueno, ellos sabrán cómo está la situación. Lo que sí hay que decir es que, evidentemente, ellos entienden que en ese pacto hay cuestiones que son materia de negociación, de relaciones laborales, que tienen que pasar por la Mesa Estatal de Sanidad, donde SATSE también está presente. Y bueno, es una situación que nosotros respetamos, como no puede ser de otra manera, pero intentaremos que todos los acuerdos que están en el pacto se lleven a cabo, porque al fin y al cabo, como te he dicho antes, es un hito para esta profesión, de pocos años, porque estamos hablando en el 2015, pero la profesión no lleva tanto tiempo en la lucha, y de alguna manera lo que hagan otras organizaciones sindicales, respetado siempre, pero SATSE va a estar al pie del cañón para que todas las reivindicaciones que están en el pacto y que pudieran meterse en el pacto o en otras cuestiones se lleven a cabo. Unas de esas cuestiones que se comentaban era el tema de la especialización. Resulta fragante, ¿no?, que de alguna forma estén saliendo ya promociones de enfermeros especializados y que no tengan traducción en el ámbito laboral porque no está regulado. Te lo voy a denominar, eso es una estafa. Es decir, es una estafa, tanto no solamente que la formación académica posgrado, como son las especialidades, como la formación de grado universitario de enfermería, que estemos pagando con nuestros impuestos, que salgan 10.000, que egresen 10.000 profesionales de las universidades españolas, tanto públicas como privadas, al mercado laboral, y que en España haya un déficit de enfermeras aproximadamente de 20.000 personas, de 20.000 profesionales en el paro, y comparado con la media de la OCDE y la Unión Europea, estamos no solamente los últimos de la cola, sino muy por debajo de la media. Yo creo que es inadmisible. Las autoridades tienen que tomar conciencia de esto. A lo mejor habría que cerrar escuelas. No sé cuál sería el matiz que habría que meter ahí para que 10.000 personas que salen todos los años de las universidades, lo único que hacen es engordar la bolsa del paro. Y con respecto a los especialistas, también es una estafa. Estamos formando enfermeros de 6 años de formación académica, con una especialidad de 2 años cada uno. Salen aproximadamente unos 1.000 todos los años, pocos, pero al fin y al cabo les estamos estafando, porque estamos pagando con nuestros impuestos esa formación. Y cuando salen al mercado laboral no tienen plazas de especialista, no tienen puestos de especialista, y donde los tienen se les paga de manera irrisoria. Madrid. Madrid solo tiene creada la categoría de enfermero especialista en obstetricia, matrona. La diferencia del sueldo con una enfermera normal es de 80 euros. Pero es que ni siquiera se han planteado en la anterior legislatura la especialidad, los puestos de trabajo de salud mental, de pediatría y de familia comunitaria. Las asociaciones profesionales nos lo están demandando y el sindicato tiene que dar respuesta a eso. Pero también hay que manejar el equilibrio, es decir, todas las enfermeras que están trabajando ahora mismo en la sanidad madrileña y en la nacional son las que han levantado la sanidad. Es decir, tenemos que buscar un equilibrio entre los especialistas y los generalistas. Esto es un trabajo que tenemos que hacer de manera muy delicada, con mucha sensibilidad, y dar respuesta tanto a unos como a otros. Lo que es inadmisible es que, como te he dicho antes, se esté estafando a la profesión de esta manera. ¿Se han mantenido algún tipo de conversaciones, no solo en Madrid, pero bueno, no sé si en ámbito también en otras comunidades, pues con nuevas formaciones, como puede ser Ciudadanos Podemos, para ver la sensibilización que hay hacia esta situación actual? Con el anterior gobierno y con el director general de Recursos Humanos,
señor Armando Resino, sí que se empezó a tratar un poco el tema. Lo que pasa es que hemos tenido unos años de una convulsión política en Madrid que probablemente no haya dejado hacer nada ni a una parte ni a la otra. El tema de la privatización en Madrid ha paralizado todas las cuestiones de relaciones laborales, la verdad es que han sido complicadas para unos y para otros. Afortunadamente eso ya se ha desechado y así lo ha manifestado la nueva presidenta. No va a haber más privatizaciones, incluso se han planteado la reversión de este tipo de hospitales, de estos modelos de gestión, de iniciativa privada, de iniciativa de financiación privada, y nosotros estamos dispuestos a hablar, sin ningún problema. Nosotros estamos dispuestos a hablar con quien se siente en la Dirección General de Recursos Humanos, con el señor consejero de Sanidad, con la señora Cristina Cifuentes, a hablar de la profesión, hablar de los hitos que tiene esta profesión y de los retos que tiene esta profesión para el futuro. Yo creo que tenemos que ser importantes, el sindicato tiene que estar presente ahí y vamos a hacer todo lo posible para que la profesión enfermera mejore día a día y tenga unas perspectivas de futuro acorde a su formación. Hablamos de que hay un ratio menor de enfermeros con respecto a otros países europeos y sin embargo a la vez hay paro. Bueno, esto es un problema de contratación, es decir, no contratan más personal. En verano se cierran camas. ¿Por qué se cierran camas en verano? Los pacientes siguen siendo los mismos. Se cierran camas porque no se contrata personal. Y con No hay una justificación. La lista de espera no disminuye. Con la reestructuración, digamos, de los sistemas que se habla ahora tanto de ir hacia una atención del paciente crónico en vez del agudo, la enfermería tendría que jugar un papel fundamental en este sentido, ¿no? Fundamental no. Es indispensable que la enfermera esté en esos procesos de atención al crónico. De hecho, en Madrid se ha establecido ya un programa de atención al crónico donde la enfermera tiene un protagonismo prácticamente principal. También hay que tener más competencias. Las enfermeras necesitamos más competencias porque estamos capacitados para ello. Enfermera de enlace, enfermera gestora de casos, la enfermera escolar. Los colegios nos solicitan ya de manera urgente, donde hay niños con necesidades de cuidados, que la enfermera esté presente allí. No podemos pasar la pelota de la responsabilidad de los cuidados a un profesor. El profesor está para educar y la enfermera para educar, pero en salud. Además, muchos profesionales también buscan salidas laborales a la situación que hay ahora mismo de precariedad y de paro en otros países, con lo cual se está perdiendo formación que se está haciendo aquí, ¿no? De cara a otros países, que también por algunas noticias que hemos visto también tienen algunas situaciones, condiciones sí, en Alemania relativamente ya hemos visto difíciles, que ¿no? el señor presidente del Consejo General de Enfermería ya hizo unas manifestaciones sobre estudios que había hecho. Nosotros en nuestro sindicato también hemos puesto de manifiesto la precariedad de los enfermeros, sobre todo en Alemania, pero es que sigo diciendo lo mismo, es decir, cómo somos capaces de formar profesionales de tal calibre y que otros países, el mercado del trabajo es libre en Europa, perfecto, respetado, pero hombre, aprovechémonos de lo nuestro, que nos aprovechen otros de la formación que le estamos dando con nuestros impuestos y con nuestro esfuerzo. ¿En qué situación ahora mismo estamos hablando de paro? Porque de precariedad se hablaba de que a los 4 años de haber terminado la carrera los contratos indefinidos en enfermería son del 34,7%. Pues mira, hace poco en Madrid ha terminado un proceso de selección de unas 1.600 plazas donde no se ha creado una sola plaza. Lo que se ha hecho es estabilizar esas 1.600 personas que tenían un contrato temporal, de cualquier forma, han estabilizado su empleo en no un contrato, porque lo sabes que los estatutarios no somos contratados, tenemos un nombramiento, y entonces lo que se ha hecho es estabilizarles el empleo. Pero realmente no se está creando empleo. En la atención primaria se están amortizando plazas, pero no es que se amorticen y desaparezcan, sino que se las llevan a otros centros de salud. Faltan 1.200 enfermeras en atención primaria. En especializada, las compañeras no libran fines de semana. La ponderación de las noches, según vas haciendo más noches, todavía te grava más. Es decir, la conciliación de la vida familiar y laboral es cada vez más, de alguna manera, más difícil. Es decir, esto supone un estrés laboral importante y que va a repercutir en la calidad de los cuidados. Pero a pesar de eso, como te he dicho antes, las encuestas de satisfacción nos dan un alto nivel de profesionalidad en nuestros cuidados hacia los pacientes. Hay que centrar, yo creo que el modelo sanitario no tiene que ir por estamentos, médico, enfermera, auxiliares, técnicos, tiene que estar centrado en el paciente. Esa es la base del trabajo de los profesionales sanitarios. De manera paralela, los médicos por su sitio, nosotros por el nuestro, otras profesiones por los suyos, y centrado únicamente en el bienestar del paciente y en que se produzcan las altas con el menor tiempo posible
y que las reagudizaciones sean las menores posibles también. De alguna manera eso disminuye el gasto sanitario, que es lo que todos deseamos. En esta reorganización del sistema también se contempla muchas veces la gestión clínica, que además ha sido uno de los temas que ha estado presente en los foros. ¿Cuál es vuestra valoración de ese decreto? Porque ha habido alguna sorpresa, ¿no?, al leerlo tal y como estaba planteado. Muy claro, no a la gestión clínica como forma de privatización de la sanidad. Y a partir de ahí hablamos lo que queráis. La gestión clínica es un proceso de trabajo, es una herramienta. Mira, hay gestión clínica en Andalucía, hay gestión clínica en Asturias, hay gestión clínica en Euskadi. Es una herramienta. En Madrid hay unidades de gestión clínica. En el hospital clínico hay una unidad de gestión clínica de úlceras por presión que lidera una enfermera. No hay problema. Si el problema no es la gestión clínica como herramienta de trabajo, el problema está cuando a través de ese nombrecito, unidad de gestión clínica, lo que queremos hacer es enmascarar privatización de unidades y servicios. Nosotros estamos totalmente en contra de ese sistema. No así de la unidad de gestión clínica como herramienta. Ni tampoco queremos liderar la unidad de gestión clínica de microcirugía de la mano, no. Nosotros queremos liderar nuestras unidades de gestión clínica, de cuidados, por procesos centrados en el paciente. Juan Carlos, de alguna forma, con todo esto que hay pendiente, que hay encima de la mesa, me imagino que de cara también a las elecciones generales estaréis pues hablando, ¿no?, intentando que estos mensajes lleguen de alguna forma a los representantes políticos. Sí, claro, tanto a nivel estatal, en mi organización, como a nivel de Madrid, nosotros nos hemos manifestado en el foro de la profesión y tanto en la mesa de negociación del pacto, donde yo no acudo, pero acude otro compañero mío, dejamos patente y manifiesto cuáles son las prioridades y cuáles son las barreras que no vamos a cruzar. No a la privatización, no a la unidad de gestión clínica como forma de privatización, sí a la unidad de gestión clínica sin personalidad jurídica propia, sin ningún menoscabo de los derechos adquiridos y de todas maneras de forma voluntaria. Y por procesos donde la enfermera tiene que liderar esos procesos de cuidados. Pues muchas gracias por habernos acompañado hoy en Salud TV. Seguiremos muy de cerca desde Gaceta Médica todos estos temas que atañen a la profesión enfermera. Yo te agradezco mucho haberme invitado porque además os sigo, sé que habéis cubierto la campaña nuestra de plantillas, habéis cubierto todo el tema de la prescripción enfermera, os sigo, os leo, sé que a pesar de que vuestro nombre es Gaceta Médica, nuestro estamento está presente en vuestra empresa y os lo agradezco desde aquí. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros.